Willy, ¿qué porcentaje de hogares españoles crees que poseen una acción cotizada en bolsa? Pues diría un 40%. Menos. ¿35? Menos. ¿30? Menos. Te va a sorprender el número, pero mucho. Antes de comenzar el episodio, recuerden que el contenido de esta charla no constituye asesoramiento financiero de inversión, es solo con fines informativos y de entretenimiento. Cada persona es responsable de sus decisiones financieras y recuerden consultar siempre con un profesional antes de invertir. Y con esto, esperemos que disfrutéis la charla. Bienvenidos, familia. En esta sección hemos querido expandir el contenido que proveemos y daros un poquito más de contenido nuestro. Y queremos debatir, conversar entre nosotros dos sobre temas financieros, económicos y matemáticos en vídeos de 15-20 minutos para que lo entienda gente que, pues tenga menos conocimiento en estos temas, que es a lo que nos dedicamos nosotros. ¿Qué piensas? Que creo que puede ser una sección muy interesante y que seguro que a la gente le encanta vernos hablar de los temas que nos apasionan, al final. Sí, porque al final cuando estamos entrevistando no hablamos tanto. Eso es, así nos pueden conocer un poco más y entender qué nos gusta y nuestras pasiones. Eso. Willy, el 13% solo. El 13% de los hogares españoles poseen una acción cotizada en bolsa. Entendemos acción de una empresa, ¿no? Uh-huh. Pero es que aún más, o sea, el porcentaje de patrimonio total, el 8% del patrimonio total está en acciones. Y si excluyes al 1% de las familias más ricas en España, el 1,7%. O sea que realmente la gente que invierte en España en bolsa son los ricos. Sí, esa es una conclusión. Y después la otra es que aquí... Falta educación. Efectivamente. Que la mayoría de la gente tiene el dinero debajo del colchón. Esa sería o en pisos. O en pisos. Esa es la conclusión. Básicamente, si pensamos en un patrimonio de un español normal, un 70% está en vivienda. Después, en planes de pensiones, un 3%. En depósitos, un 10%. Depósitos, que ya lo hablaremos ahora después, están en cuentas bancarias que no se remuneran. No están remunerados. Normalmente. Renta fija, un 0,2%, ¿no? Los abueletes que van a las filas, ¿te acuerdas? Cuando estaba en COVID, en 2020, que salían en las noticias los abueletes en cola diciendo yo invierto en bonos del tesoro. Pues eso, un 0,2%. Y después en acciones, un 8%. Un 7,3%, mejor dicho, ni un 8%. Con que un activo real es un 80%, aunque aquí la gente invierte en vivienda, en ladrillo y los activos financieros un 20%. Para que te hagas una idea, ¿qué número, o sea, qué porcentaje sobre el patrimonio total dirías que los ciudadanos estadounidenses tienen? Españoles un 8%, un 7,3%. Pues yo diría que los americanos, que sí que invierten más, voy a decir un 40%. Está más cerca, un 33%. Un 33%. Pero vamos, estamos 5 veces más, casi 5 veces más invierten en eso. Uf. Y después, ya no solo eso. Claro, la brecha generacional que hay entre los jóvenes que no tienen vivienda y las personas más mayores que sí que la tienen, ¿no? Que tienen todo ese patrimonio. Esas personas mayores con el boom, ¿no? de los precios de la vivienda sí que han podido mantener su patrimonio o su poder adquisitivo. Pero un joven que no tiene, que tampoco invierte en acciones, fíjate, los salarios reales en España están congelados. Los salarios reales son los salarios ajustados por la inflación, ¿vale? Los salarios reales están congelados desde 1993. Desde 1993. Sí, más de 30 años. Tal cual. Y después en interés real, o sea, la gente... Imagínate que tú tienes la cuenta en cualquier banco grande, ¿no? Que después de la crisis financiera, desde 2008 hasta 2020, 2021, en el boom inflacionario que hemos tenido, te han pagado un 0. Y la inflación ha estado al 2. Es decir, has estado perdiendo un 2% de poder adquisitivo diariamente anualmente en tus depósitos bancarios.
Pues tú imagínate eso durante una década, con los salarios reales congelados. Y después, imagínate que eres una persona de 35 o 40 años que no tiene vivienda. Pues básicamente toda tu vida laboral has estado perdiendo poder adquisitivo. Porque no has invertido, tus depósitos tampoco están remunerados y tu salario real congelado. Con que ese es el retrato de la mayoría de la gente en España. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué crees? Por lo que hablamos siempre. Educación financiera, ¿no? Educación financiera, uno. Y de otro, yo no ahorro porque es que tengo una pensión. Y claro, todo el mundo piensa que es verdad que ya cuando sea mayor no tiene que preocuparse de ahorrar porque cobrará su pensión. Exacto. ¿Y qué? Aunque creo que a nosotros, jóvenes, no nos va a llegar un euro de eso. Pues se estima que entre el déficit contributivo y el déficit contable, el agujero de la seguridad social en las pensiones son 55.000 millones. Que hemos oído a la ministra de pensión... Bueno, ¿cómo es la ministra esta de...? Creo que es la ministra de la Seguridad Social. Sí. Decir que no. Que Es la la hucha. primera vez que la hucha, ¿no? Ha crecido. Bueno, pues básicamente porque hay préstamos del Gobierno. del Estado a la Seguridad Social. Y entonces, claro... Crece la hucha. Crece la hucha. Pero en verdad el agujero son 55.000 millones. Y después la demografía. Al final, había 2 pensionistas por cada trabajador. Ahora hay 1,5, me parece, por cada trabajador. Y llegará un punto que habrá 1 a 1. Pero es que aún más. Es que los pensionistas actuales reciben un 68% más de lo que han contribuido. Típico de esto que te dicen, no, es que yo he pagado impuestos toda mi vida y ahora me merezco la pensión. Sí, la mereces. Claro. Pero es que estás recibiendo un 68% más. Ajustado por crecimiento económico, por el PIB, y ajustado por la inflación. Con que ese es el retrato. Y Ese es el retrato. Entonces, ¿qué hacemos? eso es. ¿Qué opciones nos quedan a los jóvenes? Que no vamos a recibir pensión, que no podemos comprar una vivienda, que... Pues es complicado porque, a ver, en esta sección expandiremos en otras conversaciones. Esto es como una conversación más general. Sí. Pero, por ejemplo, en Reino Unido tienes el Individual Savings Account, Sí. que tienes pues una exención, ¿no? Tienes un límite de 20.000 libras anuales que tú puedes meter en esta cuenta y están exentas de impuestos de ganancias de capital y impuestos de dividendos, no hay ningún impuesto. ¿Vale? ¿Ningún impuesto o a Ninguno. partir de X cantidad? No, porque tú puedes meter 20.000 libras Sí. en esa cuenta y de esos 20.000 libras no pagas Nada. ningún impuesto, ya están después de impuestos, o sea, Sí, has sí. pagado el IRPF, ¿no? Por hablar de mal y pronto. Tampoco tienes en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos tienes el IRA, que es el Individual Retirement Account, que es lo mismo, más o menos. Tampoco tienes planes de pensiones privados. No sé si te diste cuenta que, bueno, un 3% del patrimonio total es solo un plan de pensión, cuando es un 25 o un 30% en el otro, en Estados Unidos. La ministra de Seguridad Social y la de Hacienda dijeron que, oye, que cómo ibas a meter más de 1.500 euros anuales en tus planes de pensiones, que te vas a volver muy rico. Con que ese es el tope. 1.500 euros anuales puedes meter en planes de pensiones exentos fiscalmente. Ajá. Con que 20.000 Sí, es una cantidad... a 1.000 y después en Inglaterra, por ejemplo, puedes meter entre tu salario, puedes meter lo que quieras en planes de pensiones y no pagas impuestos de IRPF, ¿no? Ajá. Pero aún así, con lo que tenemos, se puede mejorar. ¿Y cómo? Evidentemente, pues mi padre, que tenía ahí todos sus depósitos en una cuenta no remunerada. Pues hombre, poco Moverlo. mal, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede? Claro. Pues básicamente, hombre, el patrimonio que tienes, ¿no? Todo los salarios que tú recibes, pues debería ser al menos un 20% ahorrarlo. No, del salario mensual. Evidentemente, hay Casos. casos y casos. Si tú cobras 1.500 y no llegas a final de mes, pues no vas a ahorrar el 20%. Correcto. Yo en ese caso, pues ¿qué haríamos? No sé, pues invertir en ti, ¿no? Sí. Tratar de cambiar el generar más. trabajo y tratar de incrementar el salario, porque es que si no vas a... Si Sí, es. invertir 10 euros, no te vas a hacer de oro y no vas a proteger nada de tu patrimonio. Pero si los tienes, yo lo dividiría en 3. 1, un depósito de emergencia. 2, inversión a largo plazo. Y 3,
si tú quieres algo más de corto plazo, pero tienes que tener más conocimientos financieros. Si tú eres alguien que, oye, no se quiere preocupar demasiado, pero quieres proteger tu patrimonio, dos. Sí. El fondo de emergencia y la inversión Vale. a largo plazo. ¿Y qué se considera fondo de emergencia? Pues el fondo de emergencia tienes que calculártelo para que te cubra 4 meses, normalmente se dice de 3 a 6 meses de gastos. Ajá. Es decir, tú te calculas los gastos mensuales, ¿no? Y dices, oye, pues esto, vivienda, tal, no sé qué, tal. 1.000 al mes. Venga. Pues oye, tu fondo de emergencia tiene que ser 4.000. Claro. ¿Por qué? Porque tanto que se habla de independencia financiera, oye, pues un fondo de emergencia te da independencia financiera. Sí. No Porque tienes preocuparte. 4 meses para buscar trabajo. Correcto. Porque si te echan, tienes eso. Porque si quieres cambiar de trabajo para intentar incrementar el salario, tienes eso. Si quieres intentar tratar de tener un poco de tiempo para estudiar no sé qué, oye, puedes, ¿no? Para eso. Y después el resto inversión. Y en cuanto a inversión, tío, es que hay muchas posibilidades. Claro, porque inversión ahí... Inversión se diría, o sea, yo cuento una cuenta remunerada con Renta inversión. fija, renta inversión. Ah, vale. Claro, o sea, no estamos hablando de ponerlo todo en bolsa. En ¿no? bolsa, ajá. Pero muévete, es que la banca en España ha sido un oligopolio hasta la entrada de los últimos neobancos. Neobancos, yo qué sé, pues tienes el N26, Revolut, Sí. Trade Republic, el MyInvestor que está en España. Y claro, un oligopolio, pues te estaban dando préstamos hipotecarios al 2 y te pagaban un 0. Ya está. Pues eso es un buen modelo de negocio, pero para ti no. Claro, para el No. consumidor no. En el resto de países europeos sí que se te paga. Una cuenta Una de cuenta bancaria. depósitos. Pero lo bueno que se tiene ahora es que han llegado los Están neobancos. empezando, claro. Pero la gente dice, es que no hay oficina presencial. Es que no sé. Bueno, es que están cubiertos por el Fondo de Cobertura Europea. Mírate cuánto te cubre Justo. y mírate lo que puedes poner. Que es que no tienes por qué estar con un neobanco. Puedes tener 5 o 6. Entonces, oye, tú en tu cabeza, ¿no? Tienes tu patrimonio. Esto, X. Oye, pues un 20% lo dejo en depósitos. Un 50% lo dejo en renta fija y un 30% en renta variable. Depende del riesgo que tú tengas. Ahora mismo, nosotros que tenemos menos edad, lo suyo es meter más riesgo, evidentemente. Pero oye, cada uno que tome su decisión. Entonces, cuenta remunerada. Tú tienes, ¿no? Sí, Revolut. De hecho, sí. Claro. No nos patrocinan, pero... No nos patrocinan, Pero a ver sí. si nos patrocinan. Pues tienes, he estado haciendo un poco de investigación rápida. Sí. B100, que es la banca. Que la banca no es un neobanco. O sea, bueno, la banca es un banco español. Oye, un 3,4. ¿3,4? Sí, no está nada mal. Joder. No está nada mal. Revolut tienes un 3,04. Bankinter un 3, que tampoco es un neobanco, pero se han actualizado. Yo creo que Bankinter es como la más vanguardia así. N26 un 2,8 y Trade Republic un 2,53. Después también tienes Trading 212, que también te ofrece. Y me parece que está en 2,7. Pero oye, si te das cuenta, coño, si tienes 10.000 en depósitos y te están pagando un 0 y te pagan un 3, joder. Ya son 300 euros todos los años. Exactamente. Pero y que la cuestión no es ganar, o sea, no te vas a hacer rico con esos 300 euros. A lo mejor el problema que tiene mucha gente también cuando invierte es eso, pensar que inviertes para hacerte rico y realmente inviertes es para proteger justo tu patrimonio. Eso es. Y para aprovecharte del interés compuesto. También. Muy interesante porque si ves, mira, Sí. me he hecho aquí una Chuletilla. Sí. La gente dice, ¿invierto a largo plazo o no? Pero claro, todo el mundo invierte a largo plazo hasta que la bolsa cae un 20%. Que entra el pánico. Que entra el pánico. Pero es que, primeramente, si tú quieres invertir a corto plazo, tienes a toda una industria financiera que dedica su cuerpo y alma a invertir a corto plazo. Es que no lo vas a conseguir. Sí. Es que yo tengo esta empresa que conozco, que me han conozco, redicho. una maravilla. Esto va to the moon. No, no. Tú sabes la cantidad de gente que ha ganado con cripto y la cantidad de gente que ha perdido. Sí, más que han perdido que han ganado, yo creo. O sea, es que está claro. Cuando la abuela conoce Bitcoin, pues es un momento de vender.
¿no? Entonces, bueno, la cuestión, invertir a largo plazo, ¿no? Tenemos ese 20% en la cuenta remunerada y el resto, oye, pues a renta fija, que eso habrá que ver ¿En qué? si bonos del Estado o fondos monetarios. Ujú. Los fondos monetarios, todo el mundo, o sea, lo puedes ver, ¿no? Puedes hacer tu propia investigación. Todo el mundo dice, oh, esto es muy seguro. Sí, es muy seguro, pero tienes que ver el underlying, tienes que ver el subyacente. ¿En qué están invirtiendo? Porque invierten también en bonos, o sea, no te están dando el dinero de porque cae del árbol. Ujú. Esos fondos monetarios Tienen sus invierten en inversiones. bonos del Estado o en bonos corporativos Ajá. o en bonos de alto riesgo. Entonces tienes que ver. Porque en el 2008, los fondos monetarios, todo el Claro. mundo decía, oh, muy seguro todo, y llegó el 2008 y bajaron. Ujú. Con la No te daban un 0, te daban un -5. ¿Sabes? Porque, bueno, llegó un momento que, coño, si tú tienes bancarrotas, ¿no? de gente que corporaciones, no te pagan, esos no te bonos pagan. valen 0. Claro. Entonces se reparten entre todos los holders, Eso es. todos los que tengan los fondos monetarios. Ujú. Pero bueno, eso, ¿vale? Entre fondos monetarios y eso. Renta fija, sí. Y después la renta variable es donde está la chicha. Ajá. Cuando somos jóvenes tienes que invertir en renta variable. Sí. A largo plazo. Interés compuesto. Que es que nos hemos dado la vuelta aquí. Inversión inicial, 5.000. ¿Vale? No, tú vas a una calculadora y pones inversor inicial 5.000. Ajá. Que bueno, es mucho dinero. Sí. Pero, bueno, por poner algo, ¿no? Contribución mensual, 200. Poquito. O sea, si tú cobras 2.000, estamos viendo que tienes que ahorrar un 20%, Ujú. ¿no? Que serían 400, estás metiendo 200, ¿vale? Y esto lo haces, que aquí es donde está la clave, la disciplina, durante 25 años. Pues tú has contribuido 65.000 euros en total. Al final. Ajá. ¿Y cuánto tienes? A una tasa de interés un 7%, que es más o menos históricamente, ¿no? Es el largo plazo. Ujú. 179.000. Más del ¿Vale? doble. O sea, 3 veces más, de hecho. efectivamente. Aquí está la cuestión. Este es un argumento muy poderoso para una pensión privada, para un sistema de pensión privada. Ujú. También. Todo el mundo, al final, ¿no? Los mileuristas son 2.000euristas jodidos por el Estado, ¿no? Oye, es que si una parte de esos impuestos que van a tus contribuciones sociales, que son muchos, Sí. o sea, porque la gente solo ve las contribuciones sociales A cargo suya. a cargo del trabajador, Pero no las de la empresa. es Eso un así. 28 Sí, sí. mínimo. Si eso tú lo metes aquí, que son fácilmente 200 euros mensuales. Sí. Oye, mira, Acabarías con un... Ya. con que eso más o menos. Y después, pues Claro, la sí. diversificación, tío. Claro, En la pero renta entonces- variable, ¿qué haces? Eso. En renta variable, que coges acciones que más te gusten o es mejor otras opciones como los fondos indexados. Pues eso, yo creo que son los fondos indexados, porque al Sí. final es lo que hemos hablado antes. Corto plazo, largo plazo, no vas a batir el corto plazo. Ujú. Pues igualmente, selección de acciones, estás compitiendo contra toda una industria financiera que está analizando esas empresas constantemente. Y tú tienes tu trabajo de carpintero, de pescatero, de lo que sea. Sí. Tú no tienes tiempo a dedicarle Claro, lo a mismo. investigar, No tienes tiempo Ni y ganas, no muchas tienes la veces. misma información. Ya. Eso también poco se habla a veces de al final la información que se dispone la gente de la industria, porque están ahí codo con las empresas, saben lo que pasa en ellas, saben todo lo que puede afectar a... Exactamente. Y tienes Bloomberg. Claro. Y tienes, ¿qué te vas a pagar? ¿25.000 euros anuales? ¿Qué es lo que cuesta una licencia de Bloomberg para analizar tus empresas? Pues no, Claro. no. ¿Fondos indexados o ETFs? Eso es. ¿Cuál es la diferencia, Willy? Entre un fondo indexado y un ETF. Sí. No... Pensaba que una era en inglés y otra en español. ¿Verdad? Pues básicamente es lo mismo, pero cómo lo considera fiscalmente Hacienda Ajá. es lo que Es lo que cambia. cambia. Ah. A ver, no es lo mismo, pero bueno, básicamente generalmente es lo mismo, ¿no? Un concepto de los resultados que tú vas a tener es lo mismo. No es lo mismo, pero es lo mismo. Sí. Hacienda te permite cambiar la cantidad que tú has aportado en un fondo indexado, puedes venderlo y comprar otro Ajá. con toda la cantidad sin pagar impuestos.
Un ETF no. Un ETF no. Un ETF tú, porque es es como si comprases una acción. El ETF está cotizando en bolsa. El fondo indexado, bueno, pues no. No. O sea, bueno, sí y no. Pero el fondo indexado es como Algo que toma el valor. un más. instrumento, ¿no?, financiero que tiene un montón de valores, Sí. ¿no? Pero que no está. Tú no puedes. O sea, tú no puedes comprar y vender un fondo indexado más de una vez al día. Porque ellos tienen una cantidad de flujos que entran y una cantidad de flujos que salen, y ellos te emiten una participación o te la quitan, ¿sabes? Cuando tú la vendes. Un ETF, no. Un ETF está cotizando en bolsa y tú lo puedes comprar y vender varias veces en el mismo día. Entonces, como tú tienes que pasar por la caja Y pagar. de la agencia de recaudación de tu dinero, también llamada agencia tributaria, agencia de... Me encanta porque oí a alguien decir agencia de recaudación de dinero ajeno con amenaza de cárcel. O también llamada agencia tributaria, ¿no? Tienes que pasar por caja cada vez que lo vendes, bueno, anualmente, pero con un fondo indexado no. Entonces, hombre, pues Mejor ahorrar mucho que mejor, pagar claro. impuestos. Ahorrar, exactamente. Y ya está. Claro, pero también habrá que diversificar dentro de los... Claro, de estos tienes fondos que... indexados, Hay mucha ¿no? gente que solo invierte en el S&P. americano, No, justo. el americano, Pues porque, oye, es que en la última década, fíjate. Ya. Bueno, vale, sí. Y, hombre, a perspectiva futuro nadie lo sabe, pero sí que es verdad que, bueno, Tiene pinta de que tiene es. pinta. Pero, oye, un poco de renta fija en bonos del Estado ya te da un poco de diversificación. Sí. Un poco de commodities, ¿no? De oro, de otras cosas que puedes meterle ahí, que también te da un poco de diversificación. Porque todo el mundo es bueno, un buen inversor, hasta que llega el golpe. Y limitar cuánto caes es tan importante como maximizar. Y hemos estado mal acostumbrados, tío. Ya. Es que en la última década, todo lo que cayó un poco... Oye, cómpralo porque es que rebota. Sí, bueno, pero es que también tienes la década de... Más o menos del 95 al 2003, 2004, una década que estaba perdida. O sea que nada subió, sí. También puede pasar, tío. Claro. Si no lo sabemos. Estamos mal acostumbrados, pero también puede pasar. Con que eso diría, más o menos, y es que tampoco es muy complicado. No hay que reinventar la rueda. Fondo de emergencia. Un poquito de depósitos remunerados. Renta fija, que será bonos del Estado o fondos monetarios, y la renta variable. Y diversificar un poco de renta variable en fondos ETFs, indexados y otras cosas. Otras cosas. ¿Ya está? Muy bien. Oye, y de pasar, tú imagínate que eres mi padre, que tiene un 0%, ¿no?, en la cuenta, imagínate. Sí. A pasar a, oye, me dan un 3% en la cuenta remunerada. El X índice sube un 7% anual a 20 años. Sí. Y oye, el oro también. Y un poquito de yield, ¿no?, de porcentaje que me da de interés el bono de nuestra amada España. Oye, pues Eso... de media, pues igual tienes un 3, un 4. Ya está. Sí. La inflación un 2, el target un 2% real. Está creciendo tu patrimonio. Ya está. En vez de perder, un 2. Ya está. Eso es lo que hay que hacer. Y aquí pues hablaremos más sobre estas cosas, pero eso es lo general. No sé, ¿qué te parece? Que muy bien, hay que tener mentalidad más inversora, porque al final eso es lo que hace que crezca un país y que salva al individuo también de mantener su patrimonio a largo plazo. El ahorro es fundamental para el crecimiento económico. Sí. Bueno, y a mí me encanta, hay una frase de Bastos que dice como que el ahorro ayuda a domesticar las necesidades humanas, ¿no? Porque claro, por gastar, todos queríamos gastar ahora, ¿no? Pero es como que nos incentiva a, no voy a mis placeres, a mis cosas, voy a commedirme un poco para no desfasarme, porque a largo plazo tengo que pensar en ese largo plazo, ¿no? Y entonces eso nos ayuda también a controlarnos un poco y a ser comedidos. Exactamente.